Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más al podcast. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del HIIT o del cardio tradicional, que es mejor, una opción u otra. ¿Qué utilizo yo en mi día a día? Aunque ya lo he comentado en otros episodios y seguramente ya la gran mayoría lo sepáis, pero ¿qué prefiero entre estos dos modelos de hacer cardio? Bueno, pues vamos a comentarlo un poco. Como siempre ya sabéis, soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Dejo en las notas del episodio todos los enlaces a mi web, a la newsletter en la cual cada 15 días comparto más contenido, así que te puedes apuntar por ahí. Y lo dicho, vamos al lío. A ver, lo primero de todo, he puesto en el título cardio tradicional, entendiendo por tradicional salir a correr kilómetros. El típico cardio a una intensidad moderada en el cual hacemos ciertos kilómetros y ya está. Podemos mantener quizás una conversación con la persona que llevamos al lado y supone un esfuerzo algo más grande que, por ejemplo, caminar a un ritmo alto, pero no tanto como, por ejemplo, este cardio HIIT en el cual llegamos a unas intensidades más altas y lo podemos hacer durante ciertos segundos. No podemos mantenerlo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero en cuanto a una cosa u otra? Yo prefiero el HIIT. Os voy a contar mis motivos. Lo primero de todo es porque no me aburre. A mí el cardio tradicional, hacer kilómetros, es algo que me aburre enormemente. Y como siempre digo, cuando una actividad te aburre, lo más probable es que genere cierta fricción en el día a día y terminemos por abandonarla. En cambio, si por ejemplo optamos por una actividad que nos motiva más, que nos gusta más, es más fácil llevarla a cabo cada semana y por lo tanto no abandonar por el camino. Yo el HIIT, aunque es cierto que no lo hago asiduamente, no lo hago cada semana, sí que incluyo sesiones esporádicas. Lo hago así más que nada porque me lleva también poco tiempo. Este es el segundo motivo. No me requiere de mucho tiempo. O sea, puedo ponerme en la bicicleta de spinning o las zapatillas y en unos 15-20 minutos lo tengo hecho. Evidentemente sin contar lo que es la parte de calentamiento, de preparación, porque al final es una actividad intensa y no podemos empezar de 0 a 100 en cuestión de un minuto. Pero estos serían básicamente los motivos por los que yo prefiero el HIIT. Es verdad que también he tenido mis épocas en las cuales, oye, bueno, pues voy a salir a correr unos kilómetros o salgo a hacer un cardio algo más moderado. En cuanto a cardio moderado, yo prefiero siempre la bicicleta, pero bueno, en este sentido, si tuviera que elegir entre uno u otro, yo me quedaría con el HIIT principalmente por eso, porque no me aburre, es una actividad muy parecida al entrenamiento de fuerza, en cuanto que hacemos un esfuerzo alto en un corto periodo de tiempo, descansamos el tiempo que sea y volvemos a repetirlo. Esto hacemos unas cuantas series y se terminaría ahí. En cambio, por ejemplo, salir a correr, pues sería ponernos a correr y hacer los kilómetros que toquen ese día o que nos apetezcan. Eso por un lado. También es verdad que tiene sus desventajas, porque normalmente el hacer HIIT tiene más interferencia con la recuperación. Si yo, por ejemplo, entreno 4 días a la semana fuerza y además incluyo otros 4 días HIIT, es bastante probable que este segundo entrenamiento interfiera de forma negativa con la sesión de fuerza, pero más que nada, ¿por qué? Porque no estoy dando tiempo de descanso o en ese periodo en el cual debería de estar más o menos haciendo actividades ligeras, descansando y poco más, pues estoy metiendo otra sesión bastante demandante. Si además descansamos un poco mal o nos alimentamos un poco mal, pues lo más probable es que no avancemos ni con la fuerza ni con el entrenamiento de intervalos. Por una parte tiene esa desventaja, luego por otra es que requiere cierta técnica. También es verdad que salir a correr normal, hacer kilómetros, pues requiere de técnica, pero cuando llevamos una actividad a tan alta intensidad, es verdad que todo hay que hilarlo un poco más fino. No es lo mismo hacer unas sentadillas con 50 kilos si mi máximo son 100 kilos que hacerlas con 95 kilos, evidentemente. No es lo mismo salir a correr 20 kilómetros a un ritmo moderado que puedo mantener más o menos bien con hacer 100 metros, 200 metros en el mínimo tiempo posible a todo lo que doy de sí. Entonces, claro, la técnica, por supuesto, en ambas opciones es primordial, siempre hay que intentar hacerla lo mejor posible, pero en el caso de los intervalos alta intensidad, pues quizás tenga un poco más de importancia. Entonces, por eso siempre digo de que cualquier persona que esté empezando, no lanzarse directamente a hacer HIIT, sino que empiece poco a poco, hacer intervalos quizás de muy poca distancia, preparándose bien, calentando bien, en definitiva, esto es importante. Y luego, en cuanto a la pérdida de grasa que se puede llegar a dar con una opción u otra, pues tengo que decir que es la misma, porque al final no deja de ser una actividad complementaria. Sí es verdad que tenemos diferentes análisis en los cuales se puede ver cómo, por ejemplo, con actividad de intervalos alta intensidad, en las horas posteriores pues seguimos, por así decirlo, quemando grasa, pero si lo miramos en el cómputo global del día, al final la cantidad es la misma. Quiero decir con esto de que si, por ejemplo, pierdes más antes y menos después, da lo mismo que si perdemos, por ejemplo, menos antes y más después. O sea, si más o menos hacemos la misma cantidad de movimiento diario y entrenamos fuerza exactamente igual, siempre que las calorías sean las mismas, siempre que se dé ese déficit calórico, vamos a perder la misma cantidad de grasa.
Entonces, ¿cómo podemos planificar todo esto? Bueno, pues lo primero de todo sería elegir aquella actividad que nos guste más. En mi caso, por ejemplo, sería el HIIT, aunque sé que como mi actividad principal es la fuerza, bueno, pues yo pondría esta como prioritaria y a partir de ahí decir, bueno, pues tengo 2 días de descanso activo seguidos, aquí puedo meter una sesión de HIIT. O por ejemplo, descanso 3 días a la semana del entrenamiento de fuerza, bueno, pues puedo meter 2 sesiones de cardio tradicional, de hacer unos kilómetros. ¿Por qué? Porque me gusta, mejora un poco mi recuperación, siempre y cuando, como digo, no genere esa interferencia, tenemos que complementarlo muy bien con este entrenamiento de fuerza. Y a partir de ahí, simplemente es ir ajustándolo. Si por ejemplo vemos que entre sesiones de entrenamiento de fuerza metemos un poco de cardio y que esto interfiere, bueno, pues podemos reducir o bien la intensidad o bien la duración de este. Si por ejemplo me metemos 3 sesiones de HIIT y vemos que es demasiado, pues podemos reducirlo a 2 o incluso simplemente una. O sea, no hace falta hacer más sesiones para generar más adaptaciones o conseguir más beneficios, porque muchas veces no ocurre eso. O sea, por más que hagamos no significa que vayamos a conseguir más, todo lo contrario. Entonces, es simplemente elegir la dosis óptima para nosotros, que es cuestión de ir probándola, y a partir de ahí ir poco a poco generando esa sobrecarga progresiva que también se puede hacer, ¿por qué no?, con el HIIT. Así que bueno, esto es lo que quería comentar un poco hoy acerca de estos dos modelos de hacer cardio. Para mí el HIIT es más entretenido, más llevadero, es la opción con la que me quedo, pero soy consciente de que muchos de los que me escucháis ya me lo habéis dicho, que os gusta a veces salir a correr, salir en bicicleta, hacerlo de diferentes maneras. Bueno, tenemos muchas opciones, así que tampoco hay que limitarse a una en concreto. Así que, bueno, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero como siempre que os haya gustado. Ya sabéis que me encontráis para más información en ivyamazares.com y en la newsletter en lifters.es, donde cada 15 días comparto más contenido acerca de cómo entreno, cómo me alimento, cómo gestiono mi día a día y, en definitiva, trucos y herramientas. Nada más. Nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.